De repente la acción de las calificadoras se vuelve clave en este mundo luego de lo vivido en el 2008 y bajo características particulares de lo que han venido cobrando algunos países en notoriedad por su falta de administración. ¿Esto les sorprendió a ustedes en su momento cuando se dio? Yo diría que definitivamente en ciertos casos sí, en ciertos casos fueron una sorpresa. El caso de Grecia fue una sorpresa para todos, inclusive para la Comunidad Económica Europea en términos del tamaño de la subestimación de la deuda que había. Luego otros casos adicionales no fueron tan sorpresa porque definitivamente la economía global cada día está más conectada y no hay nada independiente. Pensar que hay una isla es muy poco probable. Al tener efectos muy negativos en crecimiento económico, eso va afectando al resto de las economías y las economías están demasiado interconectadas. Otro problema que yo diría que hasta hace años hablábamos que eran beneficios y lo subestimamos cuando vimos la crisis asiática en el 97, es que el mundo está tan conectado y los mercados están tan conectados que las malas noticias pasan muy rápido. Pasan muy rápido y yo creo que algo que es muy importante considerar es de que dado que los mercados siguen conectados y van a seguir conectados, hay que estar muy pendientes de cuidarse de repercusiones ajenas. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en países como México, como Brasil o Colombia o Perú, la verdad es que no es solamente que hay que manejarlos bien, sino que hay que protegerlos contra las volatilidades que vienen de países diferentes. Y yo creo que ese es el nuevo reto. Ahora, hay algunos que desencantan. A mí me impactó muchísimo y creo que a muchos el tema español. España era una especie como de ejemplo de una economía que se destapaba, que consumía, que se eficientaba, que ya ha sido imperio en muchas ocasiones y que de repente, de la noche a la mañana, la mitad de la población se encuentra sin trabajo. Hay una problemática muy aguda que sabemos dónde empieza, pero no hasta dónde toca fondo. ¿Ustedes ven que puede haber una multiplicación así como hongos en todos los países miembros, por ejemplo, del tema euro, o que se pudiera replicar en Asia-Pacífico o incluso en América Latina, casos de Venezuela, casos como el argentino, etcétera? El caso español es un caso bien interesante, porque ahí lo que tenemos fueron una mezcla, yo diría, de tres factores que no ayudaron para nada. Número uno, a pesar de que el desempleo hoy es mucho mayor que con el que comenzaron, la verdad es que España siempre tuvo el peor índice de desempleo de la Comunidad Económica Europea. Ese era un problema estructural de la economía española, era el nivel de empleo y todas las trabas que hay alrededor de la contratación de un empleado en España. Eso definitivamente no ayuda a un país y sugiere siempre que los asuntos estructurales no pueden ser menoscabados. Luego tenemos un crecimiento muy rápido crecimiento básicamente en el área inmobiliaria, que interesantemente nunca se reflejó en una caída drástica de los indicadores de desempleo. Y eso era una dicotomía extraña, porque tiene la industria que más emplea gente y el desempleo todavía estaba mayor que el promedio de la Comunidad Económica Europea. Y el otro problema que realmente no ayudó a España es nuevamente interconexión de los mercados. Va a sonar muy repetitivo, pero cuando los mercados empezaron a buscar quiénes son los países más débiles, identificaron a España, pero España no era el país más endeudado, pero ni cercano de la Comunidad Económica Europea. Era un país que traía un déficit fiscal importante, pero traía problemas estructurales de competitividad y desempleo muy grande. Y el mercado así lo identificó, y cuando las condiciones de financiamiento se le endurecieron a España, hacer el rollover fue mucho más complicado de su deuda y mucho más costoso, y eso es una espiral en el déficit fiscal, que luego trae su efecto en actividad económica. Entonces yo no diría que España era un caso evidente, no lo era. Grecia probablemente siempre se manejó con niveles de deuda muy altos y con niveles de, yo diría, de desacato fiscal, por decirlo de alguna forma, también bastante grande. Sí. Pero los mercados van seleccionando. Yo no creo, cuando vemos economías como en Latinoamérica en general, si bien tenemos casos calificados muy bajos como Argentina, Venezuela, que están en el caso de las B simples hacia abajo, la verdad que son países que tienen problemas más estructurales en términos de el Estado de Derecho, unas políticas económicas totalmente en contra de crecimiento económico. El caso venezolano es un país que está viviendo 13 años consecutivos con control de cambio, donde tenemos la inversión petrolera se cayó de manera importante, la producción petrolera se cayó de manera importante, no hay incentivo de inversión extranjera. La banca opera yo diría muy fuerte, al igual que la banca argentina, pero operan atados de manos. En Venezuela el 65% de la cartera la decide el gobierno en sus programas de deuda dirigida. Las tasas de interés están controladas, las tarifas de comisión están controladas, los dividendos están controlados,
Pero la verdad es que eso no ha hecho que la cartera de crédito en verdad aumente en términos reales. La penetración bancaria en Venezuela no ha cambiado mucho en 13 años. Pero se han puesto muchas distorsiones. En Argentina va un camino, yo diría, 5 escalones más abajo en términos de control del sistema financiero, pero va para ese camino. Ya hay carteras dirigidas, ya hay mucha presión del gobierno. Así que yo diría que los tamaños son diferentes, las realidades son diferentes. Los mercados emergentes tienen una posibilidad de recuperación más fácil. Y un ejemplo, yo diría, muy bueno fue Brasil en el 2008, una recesión muy severa, muy corta. Un solo trimestre, los próximos 3 trimestres hacia adelante. Europa no tiene esa ventaja, tenemos una población que crece muy lento, una población que ya está muy endeudada, una población que tiene rigideces en el manejo del asunto laboral. En Latinoamérica no tenemos población muy endeudada. Tenemos una penetración bancaria todavía muy baja, todavía hay espacio. Tenemos una población joven que se está insertando a la fuerza laboral de manera rápida. Desempleo no está en el ideal, pero la verdad es que tampoco está muy lejos del ideal. El único que está operando a pleno empleo es Brasil. El resto de los países no está tan... Ahora, ahí hay un indicador que me llama la atención en lo general y en lo particular, Alejandro, que es el tema del desempleo. A mí no me gusta el indicador como se da en México, porque se tasa empleada una persona que tiene un cierto ingreso. Exacto. Pero ahí está lo que sería el mercado negro, por ejemplo, en el caso de Rusia, y el mercado informal, como le llamamos aquí, que yo prefiero llamarle ilegal, que es un mercado que no comparece ante nada ni ante nadie. ¿Cómo ven ustedes ese crecimiento? Porque de repente yo siento un país que dice, pues yo tengo el 5% de desempleo, en el caso de México, pero pues de ahí el 50 o más por ciento de las personas que están empleadas en el fondo no tributan, están bajo reglas abiertas, incontroladas e incontrolables, y la Secretaría de Hacienda sigue viendo a los que están bajo la férula, pero no ve a los que no están. Es un reto estructural definitivamente el tema de la informalidad y cuando uno mira las tasas de desempleo, efectivamente hay una serie de distorsiones que hacen difícil llegar a una verdadera cantidad de cuánta es la gente que está más que desempleada. Creo que el gran reto es subempleada o que definitivamente no tiene un modo de vida, como bien lo mencionabas, formal y bien establecido. Y esto tiene implicaciones muy variadas y todas ellas por lo general negativas para la economía en su conjunto. Obviamente son personas y a veces entidades que no tributan, como bien mencionas, y que a su vez no tienen, por ejemplo, hablando ya del sistema financiero, no tienen un historial crediticio, no tienen antecedentes, no tienen manera de demostrar que tienen una fuente de ingresos estable, recurrente. Claro. Entonces, no solo tiene implicaciones para los grandes retos estructurales del país, como lo es la baja base impositiva que hay en México, con todas las restricciones que eso le implica al país y a la hacienda pública, sino también que esas personas luego son los que tienen que recurrir a fuentes de financiamiento que no son las ideales en términos de costo, muchas veces ya tampoco son formales, y al final de cuentas pues eso sigue contribuyendo a uno de los grandes problemas de este país, que es el tener una gran base de la población, como bien dices, en economía informal, y que a su vez tiene un bajo nivel de vida. Esto aunado a, entiendo que los indicadores fundamentales del caso México son razonablemente buenos, sobre todo bajo la crónica de lo que hemos venido describiendo de otros países. Me preocupa profundamente el tema multilocal, cuando veo el crecimiento, el escalamiento de las deudas estatales, incluso bajo premisas de documentación que hasta ha llegado a ser falsa para pedir dinero prestado. Es como si yo llego a un banco, pido prestado y mi colateral no existe, ¿no? ¿Cómo ven esto cómo les ocupa en el caso? Quiero pensar en México. Yo diría que es un punto, quisiera empezar por el punto de la transparencia. Yo creo que es lo que más me preocupa. Si bien el stock acumulado de deuda ha crecido muy rápido, duplicar deuda nunca es una buena opción. La verdad es que el stock es algo manejable todavía, pero la transparencia es el problema. Uno es que también estas entidades saben administrar esos fondos, que también toman esa deuda para no cubrir un hueco temporal de solamente gasto corriente, o cuánto lo están haciendo para la inversión de largo plazo, que es para lo que la deuda deberá ser tomada. Yo creo que cualquier entidad subnacional deberá ser posible de que ellos con sus ingresos recurrentes puedan pagar sus gastos recurrentes y tomar deuda solamente para proyectos de inversión que tengan un fin económico o un fin social válido. Creo que el reto es grande. Estamos hablando de entidades descentralizadas que tienen autonomía, que son algunos de elección popular, otros no de elección popular, pero el problema es que no estamos garantizados que todos tienen las mismas herramientas ni que todos siguen los mismos intereses.
Entendemos que el gobierno federal está tratando de sugerir unas normas de transparencia y disciplina fiscal que pueden ayudar a este problema, y como dije antes, al ser el tamaño de esa deuda pequeño en términos del total, es el momento de hacer los cambios, es el momento de vamos a arreglar la casa. Gracias a Dios alguien se dio cuenta de que esas cuentas no eran tan transparentes, y cuando eso se puso a la luz pública todos están tratando de colaborar. Bueno, ahí sí creo que hubo un camino en donde ustedes como calificadoras abonaron en el sentido de que esto no fuera, ¿no? Es decir, levantaron una voz de alerta. Me preocupa, y con esto quisiera ponerle un colofón a esta plática, me preocupa que una de las reglas que están tratando de proponer en el Congreso es que se termine de pagar una obligación crediticia meses antes de que termine un gobierno. Pero si estamos hablando de que los apalancamientos son para proyectos de mediano y de largo plazo, se me hace una razón de la sin razón el poner una limitante como esa, porque prácticamente entonces nadie calificaría. Es un argumento adicional precisamente al hecho de que el endeudamiento por sí, el financiamiento, no es por definición malo. De hecho, todos lo necesitamos, pero lo que es indudable es que todos tenemos una cierta capacidad para ello, ¿no? El tema precisamente es que el endeudamiento debiera estar orientado a fortalecer la infraestructura física, económica de todas estas entidades, precisamente para que haya un mayor impulso a lo que es el desempeño de todos los demás agentes de la economía, ¿no? Claramente esto, lo que estamos viendo, Pedro, es lamentablemente el efecto del péndulo, ¿no? Cuando algo ocurre mal, lo que pasa, o la reacción suele ser todo lo contrario. Ahora todo va a ser tachado como negativo, y efectivamente el incentivo es relativamente perverso, porque va a orientar a que sean proyectos de más corto plazo, muchas veces, de nuevo, más que privilegiar los criterios de carácter respecto a la viabilidad de los proyectos económicos y su impacto en la sociedad, ahora más bien va a estar en el punto central el tema del ciclo de las administraciones, ¿no? De hecho, creo que te puedo agregar, desde un punto de vista, va a sonar un poco folclórico, pero esa solución es como el viejo chiste del sofá, de que cuando algún miembro de la familia es infiel, decide sacar el sofá de la casa como la solución. Yo no creo que está solucionando nada, porque si condenamos a que un proyecto de inversión se tenga que cumplir y ser rentable en 5 o 6 años, eso no necesariamente es así. Este segundo piso de la autopista no creo que sea rentable, ¿no?, en ese periodo. Sin embargo, si lo que ponemos es disciplina de que un nuevo gobierno no puede desconocer la deuda del gobierno anterior, ¿qué es lo que se hacía en la colonia? En la colonia, cuando un dictador reemplazaba al otro, cuando un rey reemplazaba al otro, todavía más atrás en la Edad Media, lo primero que tenía que decir es: estas son las deudas que reconozco. Yo creo que estamos ya en el siglo XXI y ese tipo de cosas no hace falta. Igual como todos entendemos que las deudas asumidas por el gobierno anterior a nivel federal son deudas que el gobierno mexicano va a tener que pagar, yo creo que la misma disciplina tiene que ir a los subnacionales. Si ya esa deuda fue contratada de una forma lícita y aprobada en los caminos regulares, no hay razón para que el próximo diga que se puede desconocer esa deuda. Y ese es uno de los incentivos, una de las soluciones que quiere buscar esa limitación, es evitar el desconocimiento de las deudas. Yo creo que eso lo tenemos que mover. El Estado de Derecho, de la validez legal de esas deudas, debe permanecer, y si se contrataron en los caminos que deben ser, se deben de pagar. Y eso, quitamos la camisa de fuerza, simplemente es más transparencia. Claro, y sobre todo tenemos que tener la garantía suficiente para pensar que esos dineros prestados o que se solicitan como crédito van a dar a los proyectos para los que se supone van, y no como a veces pensamos que van a dar a bolsas que evidentemente tendrían el anonimato. Franklin, Alejandro, muchas gracias por estar conmigo. Gracias, Pedro, un gusto.